Perfecto. Seguramente has escuchado que la comida procesada no es para nada saludable, pero ¿qué hay de cierto de esto? ¿Qué es en realidad esa comida procesada y qué nos quieren decir cuando es un alimento procesado? Porque ciertamente, seguramente lo has escuchado, una dieta saludable evita o bájale mucho a esa comida procesada. O sea que tenemos dos opciones, o comemos natural o comemos comida procesada porque no hay de otra. Y lo cierto es que esta comida procesada no va a desaparecer de nuestra vida, siempre va a estar ahí, o al menos así va a ser en un futuro próximo. Y tienes que saber cómo lidiar con esta situación, cómo puedes mejorar lo más que se pueda tu alimentación, evitando ciertas cosas de la comida procesada para que este no te afecte, porque las enfermedades metabólicas de hoy en día, diabetes, presión alta, hígado graso, colesterol, sobrepeso, obesidad, están asociadas a esta comida. Nunca en toda la historia la comida había sido un problema. Nosotros los seres humanos comemos para obtener energía y para conservar nuestra salud, que nuestro cerebro funcione al 100%, pero hoy es la época en la cual comer está representando un peligro y un poquito más allá. Tristemente y lamentablemente hay gente que tiene miedo de comer, gente que tiene miedo de comer cierta cosa porque te va a disparar el azúcar, porque te va a generar estreñimiento, porque te genera enfermedad digestiva, porque te genera inflamación y esto pues no debería de ser así, y de esto vamos a hablar en esta sesión. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y me encuentro en la ciudad de Tijuana y estamos orgullosos, déjame comentarte, de que estamos en colaboración con un laboratorio que se dedica a fabricar células madre, que tiene un banco de células madre, porque creo que es una alternativa para cierto número de personas que ya han intentado de todo, dieta baja en carbohidratos, ayuno intermitente o que tienen otro tipo de diabetes o que su páncreas no está funcionando a pesar de que están intentando varias intervenciones y las células madre pues tienen su potencial. Y esto pues respaldado por un equipo formidable de científicos e investigadores que la verdad yo creo que es una excelente alternativa, insisto, para cierto número de personas. Y por lo mismo, estas células madre por sí solas, por supuesto que no van a hacer nada. Hay que combinarse con mejorando tu medio interno y bajando esa inflamación. Nosotros estamos en la ciudad de Tijuana y también tenemos una clínica de aplicación en Guadalajara. Si estás interesado, llama o manda un mensaje al 663-127-7541 para ver si pues eres candidato y esta opción te va a beneficiar. Lo cierto es, y te lo digo con toda honestidad, hay gente que no necesita eso para revertir la diabetes. La gran mayoría, de hecho, no lo necesita y baja mucho el nivel de azúcar con la dieta, el ayuno, los suplementos. Pero hay algunos que batallan más, ya sea porque tienen más complicaciones, su cuerpo está más deteriorado, tienen otro tipo de diabetes o ese páncreas no se quiere reactivar a pesar de lo que están haciendo. Bueno, vamos a entrar. ¿Qué es la comida procesada? Cualquier alimento que no se encuentre en su forma natural. La naturaleza nos provee de alimento, nos provee de proteínas, carbohidratos, grasas, y si lo consumimos así tal cual, pues es un alimento natural. Ese alimento se convierte en procesado cuando lleva o ha pasado por algún tipo de proceso, y a veces son procesos industriales que modifican la naturaleza de ese alimento. Un alimento procesado puede ser manipulaciones o intervenciones que cambien su sabor, su color, su textura, su consistencia, su apariencia, entre otros factores. O sea que casi todo tiene algún tipo de proceso, porque es raro, sí los hay, y ahorita te voy a comentar cuáles, alimentos que así como van a la naturaleza los tenemos que comer. Sí hay, pero la gran mayoría de la comida ha pasado por algún tipo de proceso. Esto en cierta parte es bueno porque gracias a este procesamiento hemos experimentado diferentes sabores que de otra forma no podríamos, diferentes texturas, apariencias, y tenemos una gran variedad de alimentos que están disponibles todo el año. Si no hubiera estos procesos, ahora sí que la comida únicamente fuera por temporada, como has escuchado seguramente, consume fruta de temporada. Y gracias a estos procesos hay comida disponible todo el año en cualquier época del año. Algunos argumentan que es la única forma de darle de comer a toda la humanidad con estos procesos industriales, porque supuestamente
producir comida por vías naturales en esa cantidad que requiere la población mundial es extremadamente difícil. Por supuesto que yo no les creo porque seguramente debe haber alternativas. Aquí lo que interesa es el dinero, producir comida barata que te genera adicciones y además que te genera enfermedades para que consumas medicamentos y es un negocio redondo. ¿Qué pasa con el procesamiento de la comida? Como te digo, la comida, pregúntate, ¿acaso este alimento se encuentra tal cual la naturaleza lo provee o ya ha llevado algún tipo de procedimiento? Si no hay ningún proceso, como las verduras enteras, así naturales, sin ningún proceso, es un alimento natural. Las proteínas de origen animal, el huevo, por ejemplo, las carnes, los pollos, el pescado, atún, así como va, así como está, no ha llevado ningún proceso industrial, ¿no? Las frutas, por ejemplo, las nueces, ¿les suena estos alimentos? Son integrantes o son parte de la dieta mediterránea, ¿no? Una forma de comer con ciertos ingredientes, bajo en carbohidratos, muy, muy saludable. Los alimentos naturales sí existen y que debe ser tu base de tu alimentación. No quiere decir que sea lo único y que la comida procesada jamás, porque no, eso no va a ser así. La comida procesada está en nuestra vida y es imposible escapar de ella, es imposible evitarlo al 100%, pero sí podemos mitigar o minimizar sus efectos en nuestra salud, como que esa comida procesada no forme parte de tu rutina. La rutina tiene que ser alimentos naturales. Y luego pasamos a los alimentos procesados, que va a depender de qué tipo de proceso y qué tanto se le está haciendo. Por ejemplo, hay alimentos mínimamente procesados. Mínimamente quiere decir que casi no se les ha hecho nada y que es muy poquito lo que se ha modificado. Por ejemplo, el pelar algunas frutas, pelar algunas verduras, ya es un proceso, ya está desnaturalizando esa verdura. Los alimentos mínimamente procesados no son malos, inclusive puede que esos alimentos mínimamente procesados tengan aumentada cierta característica o cierto valor nutricional, o que mejore el sabor, o que mejore su textura, o que mejore la forma en la cual podemos digerir. Alimentos mínimamente procesados, el ejemplo creo más claro que todo el mundo conoce son las verduras que ya vienen en bolsas. Por ejemplo, las zanahorias que son chiquitas, que están medio peladas, son mínimamente procesados. No quiere decir que sea algo absolutamente malo. Hay verduras que vienen en combinaciones o por sí solas, por ejemplo, la lechuga que viene en paquetes, que ya viene lavada, por ejemplo, o algunas vienen cortadas, algunas vienen desinfectadas, son alimentos mínimamente procesados, que no han llevado un proceso muy intensivo y que tampoco se les ha agregado algún ingrediente, algún aditivo o alguna otra sustancia. Ejemplos de alimentos mínimamente procesados también es esterilizar. Hay gente que acostumbra a esterilizar ciertas comidas y esta esterilización, agregándole, dependiendo de donde te encuentres, agregando diferentes sustancias, ya es un proceso. Ya es un proceso que, insisto, no representa mayor problema y no le va a bajar calidad nutricional a ese alimento. La pasteurización es otro ejemplo de un alimento mínimamente procesado. Lavar, desinfectar, por ejemplo, y descremar son procesos que se llevan a cabo en ciertas comidas, pero no representan mayor problema. Entonces, hasta aquí podemos consumir alimentos naturales, sí, y alimentos mínimamente procesados, sin ningún problema. Y luego está la comida verdaderamente procesada. Aquellos alimentos que se han procesado a altas temperaturas para eliminar bacterias, virus, hongos, parásitos. Cuando se ha procesado a altas temperaturas, sí, efectivamente se desinfectan y podemos llamarle que es una ventaja de la comida procesada porque sí, el número de infecciones es muy bajo. Al contrario, cuando no se aplican ninguna de estas técnicas, posiblemente sea una ventaja de estos procesos. El punto es que los alimentos que pasan a altas temperaturas para desinfectarse, las proteínas y su estructura molecular se va desnaturalizando y eso hace que baje la calidad nutricional.
Los alimentos procesados comúnmente casi todos se les agrega alguna sustancia. Puede ser que se les agregue conservadores, por ejemplo. Y aquí, si te interesa, haz el siguiente experimento. Compra una manzana en algún supermercado grande. Compra una manzana, dale una mordida y luego deja esa manzana ahí. No la toques por 1 o 2 días. Y compra una manzana lo más orgánico y natural posible en un lugar que tú sepas que es lo más natural posible. Y lo mismo, dale una mordida y deja esa manzana ahí. Deja pasar 1, 2, 3 días y vas a ver que la manzana natural sí se echa a perder, sí cambia de color, sí empieza a hacerse como cafecito, que yo creo que todo el mundo lo hemos visto, ese color. Y la manzana de supermercados grandes con conservadores o algunos otros aditivos no se van a echar a perder, van a seguir igual de blancos. Y haz el experimento por si tienes alguna duda de esto que te estoy diciendo, y ahí es donde te empiezas a preguntar, pues, ¿qué tiene esta manzana que no se echa a perder, no? Y lo natural, pues sí va a cambiar mucho de color. Estos aditivos, la mayoría no están probados que efectivamente sean seguros para nuestra salud. Estos aditivos van a alterar tu microbiota, que es muy importante para bajar inflamación, para bajar nivel de azúcar, van a afectar tu sistema hormonal, son disruptores hormonales. Disruptores hormonales son aquellas sustancias que generalmente no se consideran o no se toman en cuenta del ambiente o del entorno, pero que modifican mucho tu sistema hormonal. Algunos de ellos inclusive son cancerígenos. Algunos otros alimentos también están sometidos a otro proceso tecnológico. Por ejemplo, hay comida precocida. Comida precocida que únicamente hay que calentar 2-3 minutos, a lo mejor en el microondas o en el sartén y listo, rápidamente tienes tu alimento. Y aquí me gustaría comentarte este ejemplo. En una ocasión, pues yo tengo una hija que tiene ya casi 1 año. En una ocasión fuimos a una fiesta, a una reunión, y pues había comida y cosas, ¿no? Pero el punto es que no había una comida que le gustara a los niños. Y había una pareja que son amigos de la familia, que también tienen un niño que como de 2 años de edad más o menos, y como no encontrábamos qué darle de comer a mi hija que tiene casi 1 año, me dijo, oye, dale esto. Yo traje lonche pues para mi hijo y te comparto para que le des si tiene hambre, ¿ok? Lo abrí, era un paquete de Gerbert de comida precocida. Ok, lo vi y dije, híjole, pues ay, no me llama la atención, pero pues no hay otra opción y está llore y llore que tiene hambre. Ok, bueno, pues ni hablar. La instrucción decía, remueve la etiqueta, ok, y luego tirar el líquido. Y voy viendo que son como pedazos de pollo con verdura bañados en un líquido. Literalmente bañados. La instrucción decía, tira el líquido. Bueno, ya le tiré el líquido y poner al microondas 2-3 minutos. Ya lo puse en microondas y listo, salió. Veo perfectamente cocida, la textura perfectamente, el sabor nada desagradable y dije, hoy, pero ese líquido como que ya me genera pues desconfianza porque ¿quién de nosotros guarda comida bañado en cierto líquido? Y ese líquido seguramente son conservadores. Son conservadores y a lo mejor tienen, no sé si llamarle medicamento o sustancias para que no crezca hongos, no crezca virus, no crezcan algunos parásitos en ese alimento. Entonces, ese es un grado o un ejemplo de un alimento que está pues procesado, muy procesado porque está precocido y le han agregado sustancias. Recapitulando nuevamente, podemos comer natural, comida que viene en la naturaleza y que no ha llevado ningún proceso o casi ningún proceso. Y alimentos mínimamente procesados, que es muy poco lo que se les hace. Los pelan, la pasteurización, los desinfectan, los lavan, es muy poco en realidad. Pero estos dos ejemplos tienen la característica de que no se les agrega nada, nada. Este tercer ejemplo se le está agregando sustancias que en cierta forma se le consideran naturales. Y luego están los alimentos ultra procesados o altamente procesados, como le quieras llamar, el grado máximo de procesamiento. Son alimentos que tienen sustancias químicas, que tienen sustancias
no naturales, sustancias que no forman parte de tu dieta. Exactamente, estás comiendo químicos con ese alimento ultra procesado. Ejemplo de esto son alimentos que puedes cocinar en el microondas 2-3 minutos. Por ejemplo, la pizza. Hay pizzas que venden ya congeladas y que supuestamente la puedes realizar en 10 minutos o 5 o menos quizá al microondas. Ese es un ejemplo de alimento ultra procesado que trae químicos no naturales. Es un alimento ultra procesado. Eso es lo más perjudicial porque su calidad nutricional es mínima. O sea, no te aporta nada de beneficio. Únicamente pues el gusto del sabor, quizá. Y luego tenemos otro paso de procesamiento que es el envasado. Generalmente para envasar se utilizan muchos plásticos. Y esto viene a colación del tema de metales pesados. Un ejemplo es guardar la comida en toppers o recipientes de plástico. Guardar la comida ahí en recipientes de plástico va a hacer que esos plásticos suelten algunas toxinas, algunas sustancias químicas que nosotros estamos ingiriendo y peor aún, si calentamos la comida en estos recipientes de plástico o toppers al microondas va a liberar más sustancias químicas, más metales pesados. Lo mismo pasa con el envasado o enlatado de estos alimentos. Comida enlatada, comida envasada con plástico es un alimento seguramente, con algún grado de procesamiento. Todos estos puntos que les estoy comentando son importantes a la hora de escuchar. Es que hay comida procesada, pero ahora ustedes ya saben que hay comida mínimamente procesada que no hay tanto problema. Y hay comida ultra procesada que tiene ingredientes que son cancerígenos, disruptores hormonales, que te van a afectar esa resistencia a la insulina, a lo mejor te causan hígado graso, y generalmente estos alimentos ultraprocesados tienen, aparte de esas sustancias químicas, exceso de azúcar, azúcar añadida, grasas artificiales o grasas trans, tienen endulzantes, algunos de ellos cancerígenos o tienen colorantes, por no decir de los conservadores que ya hablamos de eso, ¿no? Eso es lo que significa comida procesada y de nuevo, no es algo que vaya a desaparecer de nuestra rutina, son alimentos que siempre van a estar ahí, pero que tenemos que encontrar la forma de cuidarnos. Algunos de los puntos, resumiendo, importantes acerca de la comida procesada es que, número uno, nutricionalmente son desequilibrados. No es un alimento natural, no es un alimento con la misma calidad que los alimentos naturales como verduras, proteína animal, frutas, nueces o alimentos mínimamente procesados. Es mucho menor. Por ejemplo, los polvos de proteína que son tan populares, que en algunos casos sí ayudan a subir de peso, ayudan a aumentar la masa muscular cuando se combina con el ejercicio, por supuesto, pero no pierdas de vista, ¿a poco ese polvito se ve natural? ¿A poco la naturaleza te lo produce así tal cual lo estás ingiriendo? Por supuesto que no. Es algo que se ha creado en el laboratorio, que está procesado y que va a depender de qué es lo que estás buscando. Si tú buscas salud, esos polvos no te ayudan para nada. Si tú buscas peso, apariencia, músculo, bueno, ya el objetivo es un poquito diferente y tampoco hay que abusar de eso. La comida procesada generalmente es alta densidad calórica, un exceso de calorías y lo peor de esto no es tanto el problema de la caloría. El problema es que son excesos de calorías y calorías vacías, calorías que no te aportan nada nutricionalmente, calorías que vienen de azúcar, que vienen de grasas artificiales, de algunos endulzantes que no te van a ayudar. Estos alimentos procesados generalmente se producen con esta misma intención de que sea tu rutina, de que seas un vil consumidor de estos alimentos y tienen sustancias adictivas. Casos extremos, yo no sé si en realidad pasó aquí en Tijuana o no, pero escuché las noticias y te digo porque no estoy bien seguro, porque los medios de comunicación, que es donde escuché la noticia, pues ahora yo no confío porque son medios de manipulación generalmente. El caso es que se decía que estaban vendiendo unos chocolates alemanes aquí en la ciudad de Tijuana y que 4 o 5 niños más o menos tuvieron efectos secundarios muy raros
y que cayeron al hospital críticamente enfermos, aparentemente por ese tipo de chocolates. Se hicieron estudios y encontraron que estos chocolates contenían fentanil. Ustedes saben, seguramente han oído que el fentanil es una de las epidemias o adicciones más fuertes que hay, y es una droga que es sumamente adictiva, que desde la primera dosis puede generar adicción, pero también genera otros problemas. Entonces, si esta gente no le importa hacer chocolates para niños con fentanil, porque no le importa que tu hijo se muera o que tú te mueras o alguien más de la familia o cercano se muera con tal de hacer dinero, pues ¿qué podemos esperar de este tipo de personas, ¿no? Que a eso se dedican, a generar comida que te guste y que seas adicto y que no puedas dejar de comerlo, que decías ahorita previamente, que no puedes comer solo una. Ese es su eslogan, o era, o a lo mejor sigue siendo su eslogan, a que no puedes comer solo una. O sea que una te da el hambre, te despierta el apetito de comer más. Y no solo eso, que al día siguiente pues se te antoja y amaneces con mucha hambre, ¿no? Precisamente es por esto, porque ellos saben y han invertido mucho en investigación, en desarrollo de sustancias que te hagan adictivo para que no dejes de consumir esa cosa. Esta es una característica de la comida procesada. Ponte a pensar, ¿cuánta gente son extremadamente raros? Son adictos al brócoli, son adictos al huevo, son adictos, no sé, al pescado, a la calabaza, al tomate, que no puedes dejar de comer y que todo el día y al día siguiente amaneces con un antojo por ese alimento. Es súper raro. No hay gente que tenga esa adicción o ese hábito por estar picando todo el tiempo esas comidas. No, pero por la comida procesada sí. Cómete una pizza y al día siguiente y luego vas a tener la idea de que quieres comer más porque tiene sustancias que te hacen adictivo. Ellos lo saben perfectamente, pero no les importa. Ellos nomás quieren, pues, el dinero. Y además de eso, publicidad engañosa. Si tú ves un alimento con publicidad engañosa, posiblemente y muy seguramente es un alimento procesado. Publicidad engañosa, un gran ejemplo que lo vivimos aquí en México cuando yo estaba más chico, los cereales, el cornflakes le llaman en Estados Unidos, los dulces, los pastelillos, las sabritas, las papitas, venían acompañados de un monito que era un animalito en aquel entonces y que además le ponían nombre, ¿no? El gansito Marinela, el tigre Toño, el elefantito de Choco Crispies. Son ejemplos que aquí tuvimos en México. Y este tipo de publicidad en el empaque pues hace que uno que está chiquito, 3 años, 4, 5 años, 6, vea el monito y ese monito le genere una emoción positiva, se anima y desarrolle cierta conexión por ese monito, porque el mundo de los niños pues es un mundo mágico, ¿no? Ellos no ven el mundo como nosotros lo vemos. Para ellos todo es maravilloso. Entonces, esta publicidad engañosa de que un cereal y le voy a poner un monito y le voy a poner un nombre y para que el niño se enganche y el niño no pueda dejar de consumir eso. Esto hasta hace pocos años está prohibido y fue lo que dijeron, ¿sabes qué? Es publicidad engañosa, la obesidad infantil está hasta el tope, diabetes infantil al tope y otros problemas de salud. Hay que hacer que los niños pues no quieran tanto eso. Solución inteligente, pues nomás quita el monito y síguelo vendiendo, pues por supuesto que sigue siendo lo mismo, ¿no? El punto es que si tú ves un paquete con publicidad engañosa, que, otro ejemplo, está fortificado, tiene vitamina C, tiene vitamina D, tiene omega, súper bueno, tiene vitaminas, no te dejes ir con la finta. Ellos en realidad, piénsalo de esta forma, quieren vender. En realidad no les interesa tu salud. Ellos quieren vender. Cuando veas esas cosas, es que esto contiene esto. ¿Por qué tiene estas cosas? ¿En realidad me quieren ayudar? ¿En realidad se interesan por la comida? ¿O en realidad lo que ellos buscan es vender? Establece la duda, como lo dijo René Descartes. La duda metódica es la manera en la cual podemos llegar a un conocimiento que sí sea cierto. Ponte nada más una barrera, a ver, ¿qué estoy viendo? ¿Qué estoy consumiendo? ¿Qué me quieren decir con estos mensajes que estoy viendo en el empaque? Esta comida procesada, por supuesto que es peligrosa si forma parte de tu vida diaria.
Si forma parte de tu vida de manera ocasional, únicamente esporádico en alguna reunión, no te va a generar ningún problema. Pero si lo consumes diariamente, y además de esto es más barato en algunos lugares. En algunos lugares es más barato comer comida corrida, comida chatarra, que es procesado con aditivos, con sustancias que te van a hacer adictivo, con grasas no saludables, con mucho azúcar, con conservadores, con metales pesados, con gluten. Es más barato, pero te van a hacer adictivo y vas a tener todos estos problemas de salud. Simplemente haz el experimento, no experimento porque no es un experimento, no hay ninguna intervención. Vive la experiencia, ve a una esquina, una calle que sea muy concurrida de tu ciudad o ve a alguna plaza comercial. Ve, cómprate un café y quédate de pie en algún punto observando. Observa a la gente, observa qué compra, observa qué come, qué traen en las manos, qué traen en las bolsas. Observa cuántos de ellos tienen sobrepeso, cuántos de ellos tienen llantitas, cuántos de ellos tienen obesidad. Nada más observa y va a ser muy obvio el problema. Vas a ver que casi todos, va a ser extremadamente raro ver a alguien que esté delgado y que no traiga comida chatarra. O si lo quieres llevar a otro nivel, ve a un centro comercial donde vendan comida y párate en la entrada o en la salida y observa los carritos. Observa los carritos del mandado que cada quien lleva y vas a ver que la gran mayoría lleva pan, cereales, azúcar, galletas, brownies. Que bueno, de nuevo, no está mal si lo haces de forma ocasional, en una fiesta, en una reunión, pero si eso es cada semana, pues ahí tiene la respuesta. Esa comida procesada hace adicta a la gente y no lo puede dejar. Y a lo mejor alguno de ustedes ha experimentado eso. Yo mismo lo experimenté con la Coca-Cola. En mi casa no faltaba la Coca-Cola. Todos los días en la comida era el refresco o la soda de Coca-Cola. Y yo era adicto. Yo tomaba una Coca-Cola diario. Cuando comencé a dejarlo, ahora sí que no fue por mi decisión, fue por mis actividades de la especialidad de medicina, que ya no me daba tiempo de salir a comprar eso. Y como empecé a no consumirlo tan frecuente, en automático mi cuerpo fue diciendo, ya no, ya no, ya no, ya no. Y hasta que lo pude dejar, me costó, sí me costó 2 años aproximadamente